Vamos a aprender de la palabra. ¿Cuántos han venido por una palabra para su matrimonio? ¿Sí? ¿Se van a aguantar? ¿Sí? Bueno, pues ahorita va a empezar la piedricación, que diga la predicación. No se crea. Bueno, quiero leer dos textos y después de esa lectura vamos a ponernos en las manos de Dios. Y el primer texto está en el Salmo 128. Salmos 128. Y es el versículo número 3. Salmos 128, versículo 3. Ok. Y vamos a leer la palabra de Dios que es bendita. Ok. Salmo 128, versículo 3. Dice: Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Ok? Y vamos a leer Proverbios. Está adelantito de Salmos. Y el último capítulo, el capítulo es el capítulo 31. Proverbios 31, versículo 11. Proverbios 31, 11. ¿Ok? Y me espero a que lleguen. ¿Sí? Bueno, igual ahí va a estar. Ahí está. Y voy a leer ahí, dice: El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Ok? Bueno, ahora sí acompáñame a hacer una oración y que sea Dios hablando a nuestro matrimonio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos prestas como matrimonio, Señor. Señor, yo sé que tú miras el esfuerzo de cada uno de mis hermanos venir, Señor. Aquí unos vienen desde una distancia más retirada que nosotros, Señor, y aquí están, Señor. Y sabemos que es por ti, porque tú eres el que pones ese querer como el hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, y en serio es mi oración, Señor, que ese tiempo haya valido la pena, y sé que vale la pena porque son obedientes a ti, pero que en verdad, Señor, se puedan llevar una palabra en su corazón, Señor. Por eso yo oro que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi voz, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser penetrada en esos corazones, Señor. Esa es mi oración y ha sido la oración de nuestros hermanos para que este evento se realizara, Padre. Por eso te ruego una vez más que me ayudes, Señor, que tu Santo Espíritu me dé ese denuedo para poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Así que vamos a aprender hoy de la palabra de Dios, ¿ok? El tema que hoy vamos a estar hablando o aprendiendo es la fidelidad de Dios en el matrimonio. Yo creo que todos los que estamos aquí concordamos que Dios es fiel, ¿verdad? Que Dios es fiel. Dios es fiel quiere decir que lo que Él promete lo cumple, que Él no queda de ver. Dios no queda de ver. Dios no nos defrauda, ¿ok? Y todos concordamos con eso. Entonces, la fidelidad de Dios en el matrimonio, es muy importante entender este tema porque en el matrimonio Dios es fiel. Quizás tú te estés preguntando ahorita, bueno, sí, entonces ¿por qué hay tanto divorcio? Si Dios es fiel, bueno, tristemente no es la idea de Dios el divorcio, no es la idea de Dios, pero hasta que nosotros, ¿verdad? Todo el mundo no entendamos eso, ¿verdad? Y podamos hacer a un lado nuestras necesidades, podamos hacer a un lado nuestros deleites, nuestras intenciones, el divorcio se va a terminar. Mientras no, pues van a haber muchos y muchos divorcios. Y hay una cifra alarmante que ha bajado mucho la tasa de divorcios. Fíjense, estadísticamente ha bajado mucho. Y usted va a decir, ay, pastor, ¿cómo? Entonces, ¿cómo que es alarmante que no haya divorcios? Sí, porque la mayoría no se están casando. ¿Entienden? Es el problema, que no hay divorcios porque no se están casando.
Entonces, las cosas están cambiando y como todos sabemos, cada día que pasa, el mundo está en decadencia. Pero Dios no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado de sus promesas y por eso hoy vamos a aprender la fidelidad de Dios en el matrimonio, ¿ok? ¿Listos? Miren, no hay duda, una vez más, que Dios es fiel en todos los ámbitos, no hay duda. Dios es fiel. El problema no es que Dios no sea fiel, ¿verdad? Ese no es el problema. Ese es que a veces nosotros no conocemos cómo obra esa fidelidad, ¿ok? Muchos queremos ver por arte de magia la fidelidad de Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Aunque nosotros no hagamos nada por recibirla. Y saben, eso ha hecho mucho daño a toda la cristiandad, ¿ok? Porque muchos creen que Dios está obligado a ser fiel a nosotros. Creen que Dios está obligado a ser fiel, en serio. Y aunque nosotros seamos infieles. Y ese concepto viene de una mal interpretación de un versículo que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, ahí aparentemente parece decir que aunque tú y yo nos portemos mal, Dios va a seguir siendo fiel. Y la verdad sí, pero va a ser fiel a Él, ¿ok? No a nosotros, a Él. Cuando nosotros no somos fieles a Dios, pues claro que no vamos a tener esa fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos entender para que no nos decepcionemos y decimos, bueno, no, pues el texto dice eso, sí, sí lo dice, pero hay que entenderlo bien, ¿ok? Entonces, así que entonces para ver su fidelidad obrar en nuestro matrimonio, en este caso, es importante lo que hoy vamos a aprender, ¿verdad? Acerca de la fidelidad de Dios en el matrimonio. Y bueno, ya con eso vamos a comenzar. Miren, yo voy a estar leyendo me voy a basar la enseñanza en dos párrafos, ¿no? En dos partes de la Biblia, para que podamos entender un poquito más. Y mira, ahí lo van a proyectar, pero en Salmo 128, del 1 al 6, voy a leer y después vamos a explicar. Y después vamos a estar leyendo Proverbios, vamos a dividir esta enseñanza en hablar hacia los hombres y hablar hacia las mujeres. Vamos a ver quién aguanta más, ¿eh? ¿Quién aguanta más? ¿Sí? Ok, Salmo 128, versículo 1, por favor, al 6, lo leo. La palabra de Dios es bendita, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ahí es donde vamos a sacar la enseñanza para este lado, para los hombres, y en Proverbios vamos a sacar la enseñanza para las mujeres, ¿ok? Es una misma enseñanza, pero dividida en dos para que el hombre y la mujer puedan aprender, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, y me gusta explicar esto para que pueda entender el cómo vamos a enseñar esta noche. Vamos a explicar estos versículos, ¿verdad? De Proverbios, pero ya que lleguemos ahí los leemos todos. Pero ahorita en Salmo 128, del 1 al 6, vamos a tratar de explicar estos versículos con dos encabezados o puntos principales. Primero vamos a ver la importancia del temor hacia Dios y después vamos a ver los beneficios de ser hombres temerosos de Dios, ¿ok? ¿Listos, varones? ¿Sí? Así que vamos a ver. ¿Por qué es tan importante, hermanos, el temor a Dios? ¿Por qué será tan importante el temor a Dios como esposo? Bueno, el temor a Dios está asociado a una conducta de respeto y obediencia a Dios. Es por eso la importancia, ¿ok? Ahora sí vamos a ver la importancia del temor hacia Dios, ¿ok? Y ahorita solamente vamos a ver dos versículos, el versículo 1 y el versículo 4 de Salmo 128. Ya no los voy a leer porque ya los leímos, ¿ok? Y vamos a ver que
la importancia del temor hacia Dios, el temor a Dios nos ayuda a obedecer. Varones, el ser hombres temerosos de Dios nos ayuda a obedecer. Y fíjense, en Génesis capítulo 22, versículo 12, Génesis 22, 12, vamos a leer ahí. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, aquí vemos a un hombre obedeciendo extremadamente a Dios. Esa es una palabra que tenemos que entender, extremadamente a Dios. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que estamos hablando de Abraham. Este hombre estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio. ¿Ok? Miren, yo no sé si te has imaginado cómo sería tu vida sin uno de tus hijos. Yo no sé si tú te has imaginado. Miren, en ocasiones vienen pensamientos a mí. Y me siento triste al pensar que mi hijo Julio no esté conmigo, que mi hijo Kevin no esté conmigo, que mi hijo Ángel no esté conmigo. Me pongo triste y digo, ¿qué pasaría si uno de ellos Dios se lo llevara por alguna razón? Y me pongo triste al pensar eso, en serio. Me da miedo, me da dolor, me da tristeza perder a uno de mis hijos. ¿Saben? Abraham dejó toda la tristeza, todo el dolor y todo lo demás. Por ejemplo, imagínense qué diría su esposa. ¿Qué diría su esposa? ¿Por qué hizo eso? Ustedes se pueden imaginar eso, poquito nada más. Su esposa, oye, ¿qué te pasa, Abraham? O sea, el Dios que tú me dices que es bueno, ¿vas a entregarle a nuestro hijo? Yo, estéril, soy una mujer anciana y el único hijo que tenemos, Dios nos lo pide. La Biblia se hizo, hermano, para que nosotros podamos entenderlo un poquito más, no nomás leerla así. Esto era algo fuerte para Abraham. Y saben, Abraham dejó todo eso, lo dejó por temor a Dios, por obedecer a Dios. Miren, por eso él se ganó el título del padre de la fe. Y bueno, digo, por si usted no sabía, Dios no permitió que su hijo fuera entregado. O sea, lo que se hacía es que en aquel entonces a los animalitos los degollaban y su sangre derramada era para poder perdonar o poder limpiar o poder cubrir el pecado de alguien. Al entregarle su hijo, lo iban a poner en sacrificio, lo iban a degollar. Se iba a morir su hijo, ¿sí me entienden? Eso es lo que iba a pasar. Pero miren, Dios no quería eso. Dios quería ver la fidelidad, ¿verdad? Si verdaderamente Abraham temía a Dios y era obediente, ¿ok? Entonces Dios, al ver esa fidelidad y ver por eso Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Entonces lo que quiero que entendamos en este encabezado es que el temor hacia Dios nos ayuda a obedecerle. Es necesario, varones, ser hombres temerosos de Dios, porque sin el temor a Dios no vamos a poder ser hombres obedientes, ¿ok? Miren, el temor a Dios también nos ayuda a tener comunión con Dios. Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14. Fíjese lo que dice ahí, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Miren, hermanos, muchos queremos tener una comunión íntima con Dios. Y cuando hablo de una comunión íntima me refiero a ese contacto santo, directo con Dios, esa guía de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos guíe para el lugar que nosotros andemos, que todo lo que hagamos, lo hagamos dirigidos por Dios, ¿verdad? Queremos amar más a Dios cada día, ¿verdad? Y nosotros eso es lo que queremos, hermanos. Hay un deseo sincero de amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Y ese es nuestro anhelo. Por eso, hermanos, es necesario el temor hacia Dios, porque ser hombres temerosos de Dios producirá tener una comunión íntima con el Señor, hermanos. ¿Ok? En Proverbios capítulo 3, versículo 32,
en Proverbios capítulo 3, versículo 32, fíjese lo que dice aquí. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. El hombre temeroso de Dios es un hombre que tiene comunión con Dios. Hermanos, por favor te lo digo y en serio me he cansado de decir esta frase. Jamás Dios va a bendecir a un rebelde. Varones, jamás, olvídate. Si tú eres un hombre rebelde, jamás Dios va a poder bendecirte. Porque Dios no bendice la rebeldía. ¿Okay? Alguien que no quiere obedecer a Dios. Fíjense, Jesús lo dijo de esta manera en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos entender con palabras más entendibles, por así decirlo. En Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, esta comunión que Dios quiere tener con nosotros está condicionada a la obediencia, hermanos. Y saben, no hay nada más hermoso que vivir en comunión con Dios. Y la señal, hermanos, que tenemos comunión con Dios es una vida de temor hacia Dios, hermanos. Así que el temor a Dios nos ayuda a tener esa comunión que tanto Dios quiere que nosotros practiquemos hacia Él. Y quizás tú te estés preguntando ahorita, bueno, ¿y por qué? Mira, hermano, si nosotros no tenemos temor a Dios, si nosotros no somos unos hombres de Dios, no vamos a ser unos esposos con un corazón para amar a nuestra esposa. Si yo no puedo temer a Dios, yo no voy a poder amar a mi esposa como la Biblia dice. ¿Me entienden? Es por eso que tenemos que entender esto, varones. La comunión primeramente es con Dios. Si nosotros estamos bien con Dios, vamos a poder estar bien con nuestra esposa. Porque si no, hermanos, nuestra comunión va a ser una comunión hipócrita nada más. Pero ¿cuántos quieren tener una comunión directa con Dios? ¿Bien? Entonces, eso nos va a ayudar a tener una comunión con nuestra esposa. ¿Amén? Ok. El temor a Dios, hermano, nos da sabiduría. ¿Ustedes creen que nos haga falta sabiduría? Hermanas, desquítense ahorita. ¿Nos hace falta de sabiduría? No, hombre, hermanas, era para que sacaran lo que hay dentro. ¿Nos falta sabiduría a los varones, sí o no? Está. A ellas no, ¿verdad, varones? A nosotros nomás. No es cierto. Ok, miren, el temor a Dios nos da sabiduría. Fíjense lo que dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben, hermanos, que la sabiduría en el matrimonio es un ingrediente que no puede faltar? No, hermanos. Muchos esposos estamos faltos de sabiduría. Faltos de sabiduría, hermanos. Pues escuchen esto, ser temerosos de Dios nos dará esa sabiduría, y esa sabiduría nos va a ayudar a lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Cómo dice? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, el temor a Dios nos ayuda a vivir sabiamente con ellas, porque ese temor a Dios nos va a dar esa sabiduría, y la sabiduría nos dará esa guía, hermanos, de cómo hablarles. Miren, hermanos, a veces decimos una frase que yo creo que todos la decimos: a las mujeres nadie las entiende. Sean honestos, no volteen a verla, pero si somos honestos, ¿ok? A las mujeres nadie las entiende, pero es mentira. Escuchen, Dios sí las entiende. Dios sí las entiende. Y para entenderlas debemos de parecernos a Dios.
Hermano, y a través del temor a Dios, Dios nos dará esa sabiduría. Y en esa sabiduría que Dios nos va a dar, vamos a poder ser, valga la redundancia, sabios con ellas. Hermanos, si queremos entenderlas, yo creo que todos diríamos que sí. Bueno, en nuestra mente es imposible. En serio se los digo, hermano. Hay muchas estrategias humanas, pero para entender una mujer, sinceramente, tiene que ser con la guía de Dios. Y eso no estoy diciendo que sean muy, muy difíciles, pero son diferentes a nosotros. Por eso con la sabiduría de Dios podemos entenderlas. ¿Ok? En nuestra mente natural es imposible. Necesitamos sabiduría. Esa sabiduría nos ayudará a tener ese tacto en hablarles. Hermanos, en serio se los digan, miren, a veces somos muy broncos. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo le hablo a mi esposa pensando que es mi amigo. Y a veces esa rudeza a ella le hace simplemente con una mirada. ¿Verdad que a veces tenemos mirada así como de sicario? ¿Verdad? Con esa mirada ya las ofendimos, hermano. Pero tú y yo no queríamos ofenderlas. ¿Verdad? A veces ellas bien contentas nos dicen, ay, mira, amor, lo que hice. Y tú así como que, con eso lo ofendiste. Hermanos, hasta para mirarlas necesitamos la sabiduría de Dios. En serio se los digo, hermano. Crean lo que les estoy diciendo. Y eso, hermanos, esa sabiduría nos ayudará a entenderlas porque somos diferentes. Pero cuando esa sabiduría esté en nosotros, hermano, nuestras esposas van a sentir que nosotros estamos con ellas. Y luego miren, el texto dice que nuestras oraciones tienen estorbo cuando nosotros no somos sabios con nuestra esposa. Y saben, eso es muy importante. Miren, es como esto, hermanos. Recordemos que la Biblia dice, Jesús lo dijo, que antes de que diéramos una ofrenda, deberíamos de pensar si tenemos algo en contra de alguien. ¿Se acuerdan cuando dice eso en la Biblia? Y si es así, que hay algo en contra de alguien, que no demos la ofrenda, dejemos la ofrenda ahí. Y hay que ir a reconciliarnos con nuestro hermano, ¿se acuerdan? Porque es más importante la comunión con los demás que dar. Entendiendo, hermanos, que la relación entre hermanos es muy importante. Ahora imagínate la relación matrimonial. Imagínate que nosotros podamos estar aquí, bien a gusto, y nuestra esposa está herida. Dios nos sigue diciendo lo mismo. Deja tu ofrenda, reconcíliate. Si nuestra esposa se siente herida, ofendida, nuestra comunión con Dios es cortada. Una vez, el otro día hablaba con un hermano y me decía algo que yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Me decía, es que pastor, cuando yo estoy mal con mi esposa no puedo hacer nada, me dijo. No puedo estar bien con el trabajo, no puedo estar en ningún bien lado. Le dije, bueno, pues ponle una estatua y adórala. No, no es cierto, no le dije eso. Pero es verdad, miren, hermanos, si somos uno con nuestra esposa, eso pasa. No podemos estar en el trabajo bien, no podemos hacer nada bien. Cuidado cuando tú estás mal con tu esposa y te sientes bien. Cuidado con eso, porque eso está hablando de que no eres uno con ella. ¿Ok? Pero bueno, eso nada más así de pasadita. Entonces cuando nosotros estamos, no tenemos comunión con nuestros hermanos, nuestra relación con Dios está cortada, se corta, ¿verdad? Por eso nuestras oraciones serán estorbadas. ¿Ok? Así es que necesitamos sí o sí la sabiduría, hermanos. Pero una vez más, para eso debemos de tener ese temor ante Dios. ¿Y cómo es que viene esa sabiduría? Bueno, cuando nos apartamos, hermano, de aquello que Dios odia, nuestra mente empieza a limpiarse, empezamos a amar más a Dios que a nosotros mismos. Y esa actitud nos hace inteligentes, sabios. ¿Ok? Porque bueno, ¿por qué, hermanos? Porque bueno, la mayoría, hermanos, la mayoría se deja llevar por sus impulsos, por sus pasiones, por su egoísmo. Y nos hemos dejado llevar, hermanos, todos. Pero eso al final, hermanos, va a llevarnos a una destrucción matrimonial. Por eso, el desobedecer a Dios no es ser inteligente. Mucha gente dice eso. No, yo soy más inteligente, yo no estoy ahí con los aleluyas. Si supieras las consecuencias, te darías cuenta que si verdaderamente pensaras las cosas, estar sin Dios no es muy inteligente que digamos. ¿Ok? Así que bueno,
En vez de inteligente, no estar con Dios nos vuelve necios, hermanos. Porque al final, bueno, nos irá mal. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, de ese temor, nos apartamos, hermanos, empezamos a cambiar. Empezamos a cambiar, hermanos, cuando nos apartamos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, todas las esposas no me van a dejar mentir. Su esposo es más sabio, ¿sí o no? Sí lo he notado de vez en cuando, una vez al año, pero que su esposo se aparta, ¿verdad? Así como que bien sabio, con tacto. Bueno, ese es el carácter que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, hermano. Bueno, entonces a esa sabiduría Dios se refiere, hermanos. ¿Ok? Esa inteligencia espiritual, para que me entiendas. ¿Ok? Para saber cómo tratar a nuestra esposa. Ven, amados hermanos, entonces el temor hacia Dios tiene dos sentidos. Póngame atención. Que no ofendamos a Dios, pero que también, hermanos, seamos como Él. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ya vimos la primera parte, vamos a ver la segunda parte para los varones. Vamos a ver los beneficios de ser hombres temerosos de Dios. ¿Ustedes creen que hay beneficios, varones? ¿Sí o no? Vamos a ver. Salmo 128, versículo 2. Salmo 128, versículo 2, dice la palabra de Dios. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Miren, Dios nos prospera en nuestro trabajo, hermanos. Dios nos prospera en nuestro trabajo. Miren, cuando hablamos de que Dios nos prospere en el trabajo, no exactamente estoy hablando de riquezas, aunque sí pueden, ¿verdad? Pero ser próspero, hermanos, en el trabajo habla de un respaldo de Dios en lo que hacemos. Estos son los beneficios, hermanos, de ser hombres temerosos de Dios. Vamos a ver una historia de un hombre fiel y temeroso de Dios y cómo el cuidado de Dios estaba sobre él. Acompáñenme a Génesis capítulo 39, del versículo 2 en adelante. Vamos a leer ahí. Génesis 39, 2. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia ante sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y fíjense, hermanos, aquí vemos porque José fue un hombre temeroso de Dios, pero miren, ahí estamos hablando de una situación que ya José estaba bien, pero aún en un momento difícil, aún así Dios seguía estando con José. Fíjense, vamos a ver una situación difícil. Génesis 39, del versículo 20 en adelante. Vamos a leer ahí. Perdón, Génesis 39, 20 dice, y tomó su amo a José y le puso en la cárcel. Ok, aquí fue, no puedo meterme mucho en la historia, pero José fue arrestado injustamente. Ok, con eso quiero quedarme nada más, injustamente. Porque quiso ser fiel a Dios, porque fue temeroso de Dios al no meterse con la esposa del patrón. Por eso lo metieron a la cárcel. Entonces, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Escuchen otra vez lo que dice ahí. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ese, hermanos, es el respaldo de Dios en la vida de un hombre. Yo te pregunto, en tu trabajo, ¿tus patrones confían en tu trabajo o tienen que andar ahí que no le estés coyoteando? ¿Sí saben esa frase o la traduzco del griego al mexicano? ¿Sí? O tu patrón dice, ¿sabes qué? Yo le encargo a este y lo hace. Bueno, hermanos,
Es un respaldo, es un respaldo. Miren, entonces vemos aquí, hermanos, los beneficios. José fue un hombre temeroso de Dios y Dios estaba con él. Vemos los beneficios de ser hombres temerosos de Dios, porque Dios estará con nosotros, su respaldo estará en cada cosa que hagamos. Este es uno de los beneficios de ser temerosos de Dios. Y eso, hermano, tenemos que entenderlo. Miren, a veces en la vida, hermanos, tienes muchos problemas laborales. Yo en una etapa de mi vida tuve muchos problemas laborales y le echaba la culpa siempre a los patrones. Pero una vez, hermanos, honestamente, haciendo una reflexión personal, me daba cuenta que era yo, que era mi actitud, que no era un hombre temeroso de Dios. Yo no estoy presumiendo de nada, pero gracias a Dios, hermanos, hasta este día he podido cumplir con lo que mi trabajo me exige. Menos cuando se trata del día del Señor. Pero ¿saben qué? Dios me ha dado gracia con mis patrones, porque ahí puede salir a trabajar también el domingo donde yo estoy. Y Dios me dio gracia con los patrones y yo no salgo a trabajar esos días. Y es por Dios, ¿me entienden? Pero lo que me encargan, hermanos, que no violente su ley de lunes a viernes, yo lo cumplo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque mi patrón es Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, si tu contrato lo tienes con Dios, si tu contrato lo tienes con Dios, hermanos, Dios te va a respaldar. Cree lo que te digo, varón. Amén. Bueno, Salmo 128, versículo 3. Ahora vamos a explicar el texto en el que nosotros iniciamos, ¿verdad? Dice: tu mujer será como vid llena de fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Miren, los beneficios de ser hombres temerosos de Dios es que nuestra esposa será dichosa. Miren, aquí que tu esposa será como la vid que lleva fruto, habla de felicidad, habla de una mujer fructífera. Miren, la vid es una planta que produce uvas. Una vid de pocas uvas es una vid que no es provechosa y se tirará. Nadie va a querer tener una planta que dé una uvilla toda, parece pasa. Nadie la va a querer, no le vas a invertir agua. Se tira, pero una vid que da mucho fruto, habla de una vid fructífera. Bueno, en la vida de una mujer, a esto se refiere a ser una mujer que tenga hijos. Escuchen esto. En la cultura judía, alguien estéril era considerada como alguien marcada por el pecado, no bendecida por Dios. Hoy en este día, en nuestra cultura no es así, pero por eso debemos de tomarlo en el sentido correcto. Entonces el sentido correcto habla de que sea una mujer alegre. Miren, hermanos, un hombre, es más, yo se lo digo por mí, cuando mi esposa anda triste es porque yo me ando portando como vaquero, o sea, mal. Cuando yo noto a mi esposa triste, por más que yo me quiera justificar, es que yo algo le hice. Obvio, escuchen, a veces va a haber problemas familiares, ¿no? De parte de ella, su mamá, sus hermanos, preocupaciones, entiendo. Pero la mayoría de las veces, hermano, cuando el corazón de mi esposa está triste, por más que quiera yo decir algo, el Señor me dice: eres tú. Ay, Señor, sí es cierto. Entonces, hermano, cuando uno es un hombre temeroso de Dios, así que ríete, amorita, porque si no me van a decir. Entonces, toda mi esposa, ¿verdad? Mi esposa es seria, pero es feliz. No le pregunten, pero... Ok, no, escuchen eso. A veces, hermanos, a veces nosotros queremos justificarnos, pero Dios siempre nos dice la verdad. ¿Sí o no? Entonces, cuando nuestra esposa siempre está triste, hermanos, siempre está... Es porque algo está pasando, hermanos, con nosotros. Hay un dicho que dicen que detrás de un buen hombre hay una mujer enfadosa, ¿así dice? ¿No, verdad? Detrás de un buen hombre hay una buena mujer, ¿sí? Porque nosotros, hermanos, somos los sacerdotes del hogar y nosotros somos los que vamos a edificar a la mujer, ¿ok? Entonces, bueno, miren, habla de una mujer que refleje, hermanos, ese amor que tú dices tenerle, ¿ok? Nuestra esposa es el reflejo del amor que nosotros tenemos, hermano. Miren, ¿cuántos esposos deseamos, hermanos, ver a nuestras esposas felices? No estoy hablando de que sea porque hay mujeres serias y hay otras mujeres muy alegres de naturaleza, pero eso no estoy hablando yo. Yo hablo de una felicidad espiritual, porque hay personas que se ríen de todo, pero andan en la carne. ¿Sí me entienden?
No, yo estoy hablando de la felicidad espiritual que le da a Dios a la mujer cuando se siente amada. Por eso les digo, nos hace falta mucho, varones. Nos hace falta mucho para poder ser esos hombres temerosos de Dios, que puedan hacer que su esposa sea esa vid fructífera. Amén, porque por eso nos vamos a ir con mucha tarea hoy. ¿Ok? Bueno, pues tenemos que trabajar, hermanos, en el temor hacia Dios. Y ese temor hacia Dios va a ser que y si nosotros nos encargamos de ser temerosos de Dios, Dios se va a encargar de nuestra esposa, hermanos. Los beneficios del temor hacia Dios es que vamos a tener hijos obedientes y llenos de vida. ¿Cuántos quieren hijos obedientes? ¿Qué? Llenos de vida. Vamos a leer ahí Salmo 128, versículo 5. Es el pastor para todos tiene. Bueno, yo dije, vamos a entrar a la barbería y a todos vamos a rasurar, ¿ok? Fíjense lo que dice Salmo 128, 5. Dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y luego dice el 26, 128, 6, perdón, dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Miren, el versículo 5 es una expresión de buenos deseos, de bienestar, pero escuchen, en la cultura judía era el mejor deseo que podía existir. Cuando alguien te decía que Dios te bendiga, venía de una oración sacerdotal. Era el mejor deseo. Es como, para que me entiendas ahorita, decirte, te deseo lo mejor, que te vaya bien en la vida, en serio, con todo mi ser te lo deseo. Esa es esa expresión que se hacía en aquel entonces, así para que ustedes podamos entender. Es lo mejor. Que Dios bendiga a una persona en la cultura judía era el mejor deseo que se podía tener. ¿Okay? Ahora, en el versículo 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Miren, esta bendición habla de una largura de días, ¿ok? Es decir, que tengas largos días de tu vida. Hoy, hermanos, solo decimos, ay, esta persona ya está bien viejita, ¿verdad? Pero en la cultura del pueblo de Dios, una persona avanzada de edad se asociaba a un hombre lleno de bendición, ¿verdad? Una vida llena de sabiduría, ¿verdad? Porque entre más años, Dios va añadiendo sabiduría, hablando de la cultura judía, ¿ok? Entonces una persona anciana era considerada como una persona llena de vida, ¿verdad? Llena de sabiduría. Bueno, aquí cuando habla de ver a los hijos de tus hijos, habla de una familia fructífera. Es una bendición, hermanos. Si no nos toca ver, bueno, todavía a mí no me ha tocado ver, o espero, ¿verdad? Que no anden nietos por ahí, ¿verdad? Pero es una bendición poder ver esa generación. Sí les gustaría ver esa generación, pero escuchen, no solamente ver nietos regados por todos lados como Gavinos Barrera, no. Ver a nuestros hijos con una familia fructífera. Anhelamos como padres ver que nuestros hijos tengan una familia fructífera, ¿sí o no? Bueno, a eso se refiere esto. Que nuestros hijos también sean temerosos de Dios y que sus hijos también reciban esa bendición. Habla de una bendición de generación en generación. Hermano, ¿quién de nosotros no desea ver eso en nuestros hijos y nuestros nietos bendecidos? Todos queremos eso, hermanos. Estos son los beneficios de que si somos hombres temerosos de Dios. Hermanos, miren, si nosotros, hermanos, empezamos con esto en este día, vamos a poder cambiar muchas cosas que vienen adelante de nosotros, hermano. Años de desobediencia pueden ser cortados si nosotros ahora, en dependencia del Espíritu Santo, le decimos, Señor, ayúdame, quiero ser temeroso tuyo. ¿Ok? Entonces, una comunión íntima, hermanos, con Dios nos ayuda a ser hombres temerosos de Dios. Miren, estos, hermanos, son unas pocas bendiciones. Hay mucho más, pero no me alcanzaría el tiempo, hermanos. Amén, varones. Y al rato vamos a terminar con una aplicación para los dos. Ahora vamos para a las mujeres. A ver, diga conmigo, duro. Vamos a hablar, segunda área, vamos a ver las cualidades de una mujer virtuosa.
Amén. Vamos a ver las cualidades de una mujer virtuosa. Y miren, una mujer virtuosa es muy valiosa. ¿Ok? Yo sé que aquí ya les han enseñado acerca de la mujer virtuosa, pero yo también quiero poner mi granito de arena. Miren, Proverbios 31:10 dice lo siguiente. Proverbios 31:10 dice lo siguiente. Póngame mucha atención, hermanas. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fíjense, el capítulo 31 de Proverbios es el último capítulo. Miren, este final del capítulo de Proverbios describe a una mujer, pónganme atención en esto, capaz en todos los ámbitos de la vida. Habla de que es una mujer que es un ejemplo en todas las áreas, como esposa, como madre, como trabajadora, ¿verdad? Que tiene su hogar ordenado, que es un ejemplo para los demás, que su comportamiento hace que el corazón de su esposo esté confiado, ¿verdad? Que su esposo y sus hijos la elogian. Es una mujer sabia, de palabras correctas. Es un gran ejemplo para su entorno. Es una mujer que Dios describe como temerosa de Él. En fin, una vez más, es una mujer completa en todas las áreas. Y yo pregunto aquí, hermanas, ¿quieren ser esta mujer valiosa? ¿Quieren ser esta mujer valiente, talentosa, ideal? Pues vamos a ver un poco más de esta mujer para al final hablar del requisito que se necesita para ser una mujer virtuosa. ¿Amén? Miren, la palabra virtuosa, no lo voy a decir en el original, voy a omitir eso, pero la palabra virtuosa, su significado es valía. Es la cualidad que hace que algo sea deseable, valioso o útil. Virtuosa habla de alguien capaz de producir. Ese es el sentido de la palabra. Y yo voy a leer una vez más el versículo 10. Lo voy a leer en 3 versiones, si usted me lo permite, para que puedan ver un poquito más de la idea. Miren, en la Reina Valera contemporánea me gustó mucho su manera de expresarse, de cómo lo interpretó. Miren, el versículo 10 de Proverbios 31, en la Reina Valera contemporánea, dice, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. La Biblia interconfesional, así se llama esta Biblia, interconfesional, dice lo siguiente: ¿quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Y la Biblia Dios habla hoy, la versión, dice lo siguiente: mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Miren, aquí parece como que no hay una mujer así, ¿verdad? Como que están extintas. Escuchen. Sí las hay, sí las hay. De hecho, en esta noche tú puedes salir con una firme convicción y la ayuda de Dios para ser ella, hermanas. Saben, hermanas, tener valor no se trata de personalidad, sino de carácter. El carácter es lo que eres. Y saben, Dios quiere plasmar su carácter en ustedes. Procura, hermana, que cuando tu esposo e hijos te vean, no te vean a ti, vean a Jesús en ti. Cuando Jesús dijo, ¿de quién es esa imagen? Cuando lo retaron a él para si era permitido que a César le pagaran el impuesto, Jesús dijo algo muy interesante. Jesús dijo, tráiganme esa moneda. Dijo, ¿de quién es esa imagen? Entonces contestaron, del César. Y luego Jesús dijo, bueno, pues denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Fíjense, aquí Jesús dijo algo muy importante. Fíjense, tú das tu vida, tú das tu tiempo, tú das tu todo a tu amo. Jesús no rehusó que se pagara el tributo, pero dijo, mira, el dinero, eso es pasajero.
déselo a César, pero tú dale tu vida a Dios. Tu vida no se la des a César. Y saben, hermanas, perdón, ¿a quién le das toda tu vida? ¿A quién le das todas tus fuerzas? ¿A quién le das todo tu tiempo? Eso es lo que tú eres. A quien tú dedicas todo tu esfuerzo, eso es quien tú eres. Pero miren, tú puedes darte tu vida a ti misma. Eso es dársela al César. Así es de que ser una mujer ejemplar habla de quién no habla de quién eres, sino para quién vives. ¿Para quién vives? Si te pregunto, no me contestes. Pero tu vida, tu esposo sabe para quién vives. Vives para tus hijos, para los que te rodean. Muy posiblemente los estás dando, pues aún así estás mal. Tú tienes que vivir para Dios, mujer, escúchame. Tú tienes que vivir para Dios. Y Dios anda en busca de esa clase de mujeres. Mira, si tú te dedicas a Dios, Dios te va a dar la capacidad para que tú puedas ser una buena esposa, una buena madre, una buena trabajadora, una buena todo. Dios anda en busca de esa clase de mujeres en las que Él sea derramado, en quien Dios imprima su imagen, su carácter. Así que si en esta noche tú dices, yo Señor, yo quiero ser esa mujer ideal para ti, para mi esposo, para mis hijos y para los que componen mi entorno, es un buen momento para reconocer, hermana, que no lo eres y pedirle a Dios que te ayude. Dios puede convertirte en una mujer virtuosa, valiosa, que seas una joya para Él, que los que convivan contigo puedan darle gloria a Dios por tu vida. Por eso es ser una mujer virtuosa, es muy valioso, porque van a ver a Jesús, no a ti. Eso es lo que verdaderamente vale, que los demás puedan ver a Jesús en nosotros, no a nosotros. Por eso es una mujer virtuosa. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a ver en estos versículos que una mujer virtuosa trae confianza a su esposo. Proverbios capítulo 31, versículo 11. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Lo voy a leer yo también en otra versión, ya no voy a decir la versión, pero lo voy a decir para que vean cómo dice esta versión. Dice, su esposo, confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. ¿Ok? Miren, ser una mujer virtuosa hace que el corazón de tu marido esté confiado en ti. Si te pregunto, hermana, ¿tu esposo confía en ti? ¿Qué me contestarías? No lo sé. No estoy hablando, hermanos, de celos, porque pueden o podemos haber celosos sin fundamento. Escuchen, yo no estoy hablando de eso. ¿Ok? Esa área hay que entregarla al Señor. Pero si te pregunto, hermana, ¿cómo te vistes tú? ¿Eres sabia al vestirte? ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Le das lugar a tu esposo o lo dejas en mal? ¿Lo dejas en vergüenza? ¿Le gritoneas? ¿Quieres ser tú el hombre ahí? No sé. Fíjense, pues todo eso, hermanos, habla de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es la que le da su lugar a su marido. Ay, es que tú no lo conoces. No, yo no lo conozco, pero yo sé que Dios no se equivocó al poner el diseño. ¿Ok? Entonces, el corazón de tu esposo, ¿cómo está, hermana? Bueno, cuando tú seas una mujer virtuosa, el corazón de tu esposo va a estar confiado en ti. ¿Verdad? Pero una vez más, a lo mejor ahorita no lo eres. Pero si aplicas la palabra en tu vida hoy, tú puedes ser esa mujer virtuosa. Amén. Una mujer virtuosa no practica el mal. Proverbios 31:12. Proverbios 31:12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Fíjense, la otra versión dice, siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Hermana, ¿cómo le haces la vida a tu esposo?
Quiero que me pongas poquita atención, por favor. ¿Cómo le haces la vida a tu esposo? ¿Le das una buena vida o eres una carga para él? ¿Le das problema tras problema o le das solución y confianza a tu esposo? ¿Saben, hermanas? Cuando una esposa le da solo dolores de cabeza a su esposo, es muy delicado, hermanas. Es muy delicado. Ahí, con todo respeto, hermanas, a veces hacen la vida pesada al esposo. No es correcto eso, hermanas. Y saben, esto no es correcto, pero eso lo puedes hacer ahorita porque no eres una mujer virtuosa. Pero una vez más puedes serlo, hermana. Una mujer virtuosa es sabia. ¿Ok? Una mujer virtuosa, ¿qué es? Sabia. Proverbios 31:26. Acompáñame, por favor. Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor, dice otra versión. Miren, la sabiduría es muy importante. Porque la palabra, aquí la sabiduría es el tema principal de Proverbios. Okay. Miren, el libro de Proverbios comienza con sabiduría, Proverbios 1:7. Y saben, Proverbios termina el último capítulo hablando de sabiduría, Proverbios 31. Así que este tema es muy importante. Hermana, si te preguntara, ¿eres sabia? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta es no sí ni no, sino como tú hablas. ¿Ok? Como según tú hables, vas a decir si eres sabia o no eres sabia. ¿Ok? Bueno, aquí no se refiere que estés hablando siempre con citas bíblicas tampoco, ¿verdad? No quiere decir eso, pero sino que hablas palabras conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Como tú hables, una vez más, te darás cuenta de que si eres una mujer sabia o no lo eres. Y quizás una vez más, hermana, no seas una mujer virtuosa, por eso no eres sabia, pero lo puedes ser. Una mujer virtuosa, hermanos, es previsora, hermanas. Proverbios 31:27 dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come un pan que no se ha ganado, dice otra versión. Mira, hermana, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo tienes tu hogar? ¿Cómo tienes tu hogar? ¿Eres ordenada? ¿Eres limpia? ¿Eres sabia para economizar? ¿Eres sabia en cocinar alimentos sanos que nutran a tu familia? ¿O le sigues dando embutidos todas las mañanas a tus hijos? Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué les das a tus hijos? ¿Los que ellos te piden o lo que ellos necesitan? Bueno, una mujer virtuosa les da lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieran. ¿Ven? Todo esto, hermanos, abarca, hermanas, una mujer virtuosa que cuida su casa, pero una vez más, si no lo eres, puedes hacerlo. Una mujer virtuosa alegra el corazón de su esposo e hijos. Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa, también su esposo la congratula, dice esta versión. Miren, ¿cómo son consideradas, hermanas, ante su familia? Hermanas, tus hijos y tu esposo te agradecen, ven tu esfuerzo, o te la pasas más tiempo en el celular o en otras actividades. O te vas a la casa de tu mamá, de tus primas, de tus hermanas, y tu casa ahí toda tirada. No lo sé. ¿Qué te dicen tus hijos? Mamá, tenemos hambre. Y tú les dices, espérense a desayunar, apenas son las 3 de la tarde. Es decir, no los has alimentado. Ahora, aquí también quiero aclarar algo, hermanos. A veces sí son mujeres dedicadas, pero nosotros somos los que a veces no las valoramos, ¿ok? Porque aquí también puede entrar eso, hermanas. Que tú haces todo y tu esposo no. Bueno, eso, hermanas, déjenselo a Dios. Ustedes cumplan.
Y a nosotros nos va a pegar unos cocolazos el Señor. ¿Ok? Porque debemos de valorar, hermanos. ¿Ok? Entonces, una vez más, pero si no lo haces, puedes ser esa mujer virtuosa. Una mujer virtuosa está por encima de una mujer común. Proverbios 31, 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Miren, aquí hay un secreto bien escondido. En serio, mujeres. Miren, hay mujeres muy limpias, muy atentas, pero lo hacen solo por ellas. Por ellas nada más. Eso no será visto bien por Dios. Por los demás sí. Por lo tanto, no contará, hermanas, espiritualmente. Aquí, hermanas, miren, hay mujeres, ejemplo, pero de estas no habla Dios aquí. Dios habla de aquellas que sobrepasan a las normales, aquellas que solo lo hacen por ellas, de aquellas que lo hacen para Dios. Esta es la gran diferencia. Las que quieren agradar primero a Dios antes que a nadie, antes que su esposo, antes que a sus hijos. Esta es la mujer que sobrepasa a las demás. ¿Saben por qué? Bueno, porque para ellas Dios está en primer lugar en su corazón. Por lo tanto, ellas hacen el bien más que las demás. Te pregunto a ti, hermana, ¿para qué o para quién haces lo que haces? Ahora vamos a pasar a algo que yo considero lo más importante. ¿Cuál es el requisito para ser una mujer virtuosa? Ya vimos lo que es una mujer virtuosa. Ahora, ¿cuál es el requisito? ¿Saben ustedes que hay un requisito para ser una mujer virtuosa? Proverbios 31:30 dice ahí. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La belleza es engañosa, dice otra versión, y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Ahora sí, mis hermanas, pongan mucha atención. ¿Cuántas mujeres aquí quieren ser esa mujer ideal que ya describimos acá? Con una que me diga, voy a pensar que valió la pena esta enseñanza. Voy a volver a repetirlo. ¿Cuántas hermanas de aquí quieren ser esa mujer ideal? Ok, bueno, valió la pena, Señor. Escuchen, si tú quieres ser esa mujer ideal, no te pongas a escuchar la del Buki. Esa no es la mujer ideal. ¿Cuántos entendieron? ¿No? ¿Entendieron? Bueno. Esa mujer valiente, bíblicamente hablando, esa mujer sabia, creo que todas van a decir, yo quiero ser esa. Bueno, una vez más, es el mismo requisito que para los varones, el temor a Dios. ¿Ven cómo Dios enlazó esto? El temor a Dios. El temor a Dios. Si tú, hermanas, eres una mujer temerosa de Dios, llegarás a ser una mujer virtuosa. Ya hablamos del temor a Dios, pero solo para repasar, el temor a Dios habla de ese respeto santo por lo que Dios prohíbe y un amor y devoción por lo que Él ama, hermana. Será imposible que llegues a ser una mujer virtuosa si no respetas al Señor. Solo a través del respeto a Dios podrás llegar a ser una mujer ejemplar, virtuosa, ideal. Y para poder para poder tener temor a Dios, lo debes de poner a Él en primer lugar, antes que a ti, antes que a nadie más, hermana. Miren, hay tantas bendiciones de ser una mujer virtuosa, pero todo eso empieza aquí, en el temor hacia Dios. Sé que no es fácil, hermanas, en serio se los digo, sé que no es fácil, pero escúchenme, no están solas. Dios está aquí para ayudarlas. Pero ¿sabes qué? Tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que reconocer y tienes que venir a Jesús a decirle: Jesús, quiero amar lo que tú amas, quiero desear lo que tú deseas, quiero desechar lo que tú desechas. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Ayúdame porque sin ti no puedo. Quiero vivir en ese temor santo que tu palabra dice para ti, Señor. Y si eso lo haces, hermano, no como una repetición, porque Dios no quiere pericos, pero si tú eso lo haces en dependencia del Espíritu Santo, es decir, Señor, yo no puedo, pero tú
sí me puedes dar las fuerzas para hacerlo. En dependencia del Espíritu Santo, no en tus fuerzas, y eres sincera, Dios te dará la capacidad que ahorita no tienes para que seas una mujer temerosa de Dios. Y eso te llevará, ser una mujer temerosa de Dios, te llevará a lo siguiente, hermanos, a ser una mujer virtuosa. Y ser una mujer virtuosa es ser una mujer que sea sal en este mundo y sea la luz en este mundo. Proverbios 31:31 dice lo siguiente: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas, y alábenla en las puertas sus hechos. Reconózcanle lo que ha hecho con sus manos, sea alabada ante todos por sus logros. Miren, aquí habla de cumplir con lo que Jesús dijo. Vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Ustedes son esa ciudad que no se puede esconder. Es decir, ustedes serán quien continuarán con mi ejemplo. Ustedes serán quien lleve mi carácter, mi conducta a este mundo. En pocas palabras, cuando seas una mujer temerosa de Dios, todos lo van a notar y Dios será honrado cuando la gente diga: ¿qué hermana con tan buen testimonio hay aquí? Darán gloria a Dios por tu vida. Tu esposo estará bendecido de tenerte como su esposa. Tus hijos estarán bendecidos de tenerte como mamá. Pero una vez más, esto pasará si empiezas a vivir con ese temor de Dios. Y si en tu corazón hay ese deseo sincero de reflejar a Jesús, Él te ayudará, hermana. Esta es una mujer virtuosa. Ahora te preguntarás, hermana y hermano, pero ¿dónde está la fidelidad de Dios en el matrimonio? Y esto nos lleva al final, hermanos. Al final. Miren, amados matrimonios, Dios es fiel y lo será. Dios es fiel en nuestro matrimonio, pero debemos de ser temerosos de Él. Solo así vamos a poder experimentar la fidelidad de Dios en nuestro matrimonio. Si no somos temerosos a Dios, Él no puede ser fiel. Tenemos que entender eso, hermanos. Ahí esa es la fidelidad de Dios. Miren, Proverbios 3:33 dice, le voy a pedir a mis hermanos aquí de la alabanza que puedan ir pasando. Proverbios 3:33 dice lo siguiente: la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Su bendición, es decir, su bendición cae, ¿verdad?, sobre el hogar de los justos. Los justos son todos aquellos que le temen. Hermanos, la bendición de Dios, su fidelidad, estará en nuestro matrimonio. Y esto, hermanos, es un sí absoluto. En serio, sí o sí estará. Pero siempre y cuando marido y mujer, esposo y esposa, seamos temerosos de Dios. ¿Y cómo le hacemos? Quizás estarás pensando. Y la verdad, hermanos, son dos cosas nada más. Número uno, reconocer que no somos temerosos de Dios. Y número dos, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y en oración, clamar por fuerzas. Esas fuerzas que nosotros no tenemos. Cada uno de nosotros sabemos si vivimos en temor a Dios. Los varones sabemos si somos varones que tienen una comunión íntima con el Señor o no. Las hermanas saben bien si son mujeres virtuosas o no. Pero hoy, queridos matrimonios, Dios ha venido a visitar nuestro matrimonio. Él quiere meter su mano para socorrernos, para ayudarnos. Vamos pues, hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude. Ya escuchamos la palabra, escuchen. Ya tenemos nosotros, por así decirlo, la teoría. Ahora nos hacen falta las fuerzas para poder serlo. Y es por eso que vamos a clamar a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas para poder ser esos matrimonios temerosos y así poder ver la fidelidad de Dios en nuestro matrimonio. ¿Cuál es la fidelidad de Dios en tu matrimonio, varón? Que si temes a Dios, Dios va a ser fiel en lo que Él ha dicho que cumplirá.
Y tu mujer, tú lo vas a ver, porque tu mujer será como esa vid que lleve fruto a los de su casa. Tu mujer será una mujer feliz, una mujer llena del amor de Dios y una mujer llena de tu amor. ¿Ok? ¿Cuál es la fidelidad de Dios en tu matrimonio, hermana? Que si tú temes a Dios, el corazón de tu esposo estará confiado en ti. Él sentirá, tu esposo estará confiado en ti. Él sentirá tu amor. Tú serás una mujer que transmite esa confianza. Y eso, hermanos, es el pan de cada día en la destrucción de matrimonios. La falta de confianza y la falta de amor. Por eso esa es la llave para que pueda haber matrimonios llenos de la fidelidad de Dios. Fíjense, hermanos, yo voy a estar terminando, pero escuchen, de aquí para allá yo he cumplido. De aquí para allá eres tú y Dios. Yo no puedo hacer nada, hermanos. ¿Sí saben, verdad? De aquí para allá es tu responsabilidad decir: Señor, yo quiero ser ese hombre temeroso tuyo. Decir esa mujer: yo quiero ser esa mujer temerosa para ser esa mujer virtuosa. Miren, hermanos, para poder ver la fidelidad de Dios en nuestro matrimonio, necesitamos la gracia de Dios. No es fácil. Necesitamos las fuerzas de Dios. Miren, cuando el apóstol Pablo le decía a Dios, le rogaba 3 veces diciendo: Señor, quítame esa aflicción. Jesús le dijo estas palabras: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sabes, quizás tú también ya, matrimonio, por favor entiéndeme, estoy cerrando con eso. Quizás tú también ya le has rogado a Dios y ya le has dicho: Señor, ayúdame por favor en mi matrimonio. Y Dios te dice una vez más, igual que a Pablo: bástate de mi gracia. Es decir, ven a mí, hablando en primera persona, pero es a Jesús. Ven a Jesús y a través de la fe obtén las fuerzas para esta situación, en el problema que estés pasando, para tu matrimonio, para que puedas ser una mujer, para que puedas ser un varón temeroso de Dios. Hermano, matrimonio, ven y descansa en las fuerzas de Dios. Haz tuyo, ¿verdad?, humildemente el poder por medio de la fe que nos llevará a vencer esos obstáculos que han vencido en nuestras vidas y por los cuales no podemos tener matrimonios bendecidos como Dios quiere que tengamos, hermano. Así que vamos a